Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos los que nos escuchan el día de hoy? Sábado 15 de octubre del 2022 a las 9:05 de la mañana, una mañana fría, pero felices, ¿no? De estar aquí, de tener un día más de este maravilloso programa. Nos acompaña el día de hoy Byron. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Byron? Hola, Pierina. Buenos días a todos quienes ya sintonizan la frecuencia de Radio Ritmo y también se conectan a nuestra transmisión en vivo por Facebook Live. Soy Byron Cruz, gustoso de poder acompañarles el día de hoy para tratar un tema de salud tan importante como es el abordaje del cáncer de mama. Aprovechar este espacio para recordarles que nos pueden encontrar en diferentes plataformas digitales, nos pueden encontrar en Facebook como Ritmo 98.5 FM y si ingresan en este preciso instante nos van a poder conocer, nos van a poder saludar también porque estamos transmitiendo nuestro programa en vivo y también nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como @ritmofm985 y en TikTok como Ritmo 98.5. También recordarles que como Fundación Vivian Luzuriaga Vázquez tenemos una página en Facebook y en Instagram y también por supuesto como programa y revista Tú Puedes en Facebook y en Instagram nos encontramos también. Recordarles que este programa llega a sus casas, a sus oficinas, a sus vehículos, gracias a la apertura y el compromiso social de Radio Ritmo y también, por supuesto, a don Víctor Dulcey, a quien le estamos eternamente agradecidos por darnos la oportunidad de conectarnos con la comunidad sábado a sábado para tratar con invitadas tan importantes temas de salud como el del día de hoy. Entonces, Pierina, ya que entramos en el detalle de los invitados, invitadas, cuéntanos quién nos acompaña el día de hoy. Bueno, el día de hoy nos acompaña la ingeniera Carolina Mazón, en este caso es parte de la Fundación Cristiana Aliento de Vida, y también la doctora Tatiana Quiñones, que nos ayudarán en el tema del día de hoy, que en este caso es el abordaje del cáncer de mama, ¿no? Con la campaña Tócate. Quizás nos pueden ya enviar un saludo para que la gente reconozca sus voces y las vaya ubicando. Por favor. Muy buenos días. Un gusto estar aquí, Pierina, Byron. Muy agradecida con la invitación, es un honor. Un saludo a los radioyentes de esta excelente radioemisora. Estoy aquí para tratar este tema que es de vital importancia para las mujeres y conmemorando este día y la prevención, que es lo más importante y es un método y un medio que se puede ayudar para poder disminuir estas tasas tan grandes que puede haber en el cáncer de mama. Carolina, por favor. Claro que sí, buenos días, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí, sobre todo poder aportar con lo poquito que hacemos, con ese granito de arena a la sociedad como parte de la Fundación Cristiana Aliento de Vida. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por haber aceptado y por darnos la oportunidad también de compartir y llevar a discusión en esta mesa este tema que sin duda lo hemos escuchado muchísimo en diferentes medios de comunicación, diferentes espacios, pero siempre hay temas que debemos tocar mucho más a fondo. Como para entrar ya en el tema de discusión, quisiera comentarles que hemos tomado en consideración abordar el cáncer de mama el día de hoy con la frase o con la palabra tócate, porque el 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama para sensibilizar y concienciar a las mujeres de todo el mundo y por supuesto de nuestro país sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente, con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía. Claro, bueno, en esta fecha ha sido impulsada por la Organización Mundial de la Salud para promover el diagnóstico precoz del cáncer de mama, así como incrementar el acceso a la población femenina a los controles y tratamientos oportunos de esta enfermedad. La importancia radica en que se estima que 1 de cada 8 mujeres, tremendo, 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida y esta es la razón principal de por qué las mujeres deben realizarse una evaluación regularmente de sus senos. Es por eso que les invitamos a todos quienes ya están conectados en nuestro Facebook Live y también a quienes nos escuchan, por supuesto, puedan prestar atención a un video que trae un poquito más de información acerca del tema. Por favor. Hazlo por ti. Aunque hablar de un cáncer no mola nada, hazlo por ti. Cada 15 segundos una mujer es diagnosticada de cáncer de mama en el mundo. Sí,
Cáncer de mama. El cáncer más común entre mujeres. Es algo que nos afecta a cada una de nosotras y a todos los que nos rodean. Es el momento de tomar conciencia. Hazlo por ti. Está en tus manos. Es cierto que la ciencia ha avanzado mucho. Aún así, es algo por lo que no queremos pasar. No te engañes. Si te toca a ti. Así que empieza a tocarte, a conocerte, a preguntar a tu médico cómo prevenirlo. Sigue sus consejos y asiste a tus revisiones. Presta atención a las señales de tu cuerpo. Reduce los riesgos. Hazlo por ti, para cuidarte y cuidar de los tuyos. Para dar ejemplo y ayudarnos entre todas. La decisión es tuya. Así que frente al cáncer de mama, haz que la prevención sea tu decisión. Hazlo por ti. Lo que acabamos de ver es un poco de la información que existe alrededor del tema del cáncer de mama. Y vamos a iniciar ya entrando en el detalle. Y quisiéramos conocer, Carolina, que nos cuentes un poco más qué es lo que hace la fundación a la que tú perteneces, por supuesto, que nos cuentes cómo se vinculan dentro de estos proyectos en los temas de cáncer, no solamente en el tema de cáncer de mama, y cómo lo abordan y qué tipos de casos pueden entrar dentro de los proyectos que ustedes manejan, por favor. Claro que sí. Bueno, nosotros como Fundación Aliento de Vida precisamente estamos en el proyecto denominado FER, que significa Fe, Esperanza y Resiliencia, que creo que es algo muy importante para estos casos, como es una enfermedad tan terrible como el cáncer. Y justamente en nuestros proyectos, nosotros, al ser una fundación de asistencia humanitaria y desarrollo social, intervenimos no solamente desde la parte económica, como muchas fundaciones lo hacen, sino también la parte espiritual. Ese es nuestro eje principal. Atender la parte espiritual del paciente, no solamente el paciente oncológico en este caso, sino también sus familiares. Hemos estado brindando apoyo ya a lo largo de 2 años. Con un grupo tenemos más o menos alrededor de 65 personas, incluyendo los los familiares de los pacientes, porque al enterarse de esta enfermedad, ustedes sabrán que es algo que no afecta solamente al individuo como tal, sino también a su entorno. Entonces hemos podido ayudar desde la parte psicológica, la parte espiritual y también incluso en la parte económica, porque hemos podido aportar para, por ejemplo, terapias, incluso biopsias. Lógicamente, después de hacer un estudio socioeconómico de personas que en realidad necesitan este apoyo para poder detectar a tiempo o incluso apoyar en ese tratamiento. Es decir, que ustedes tienen un trabajo multidisciplinario, no solamente se enfocan en una parte del problema como tal o de la necesidad como Así tal, es. sino que analizan las diferentes posibilidades en las que ustedes puedan intervenir. Me parece interesantísimo. Y quisiera saber quizás si ustedes tienen algún vínculo o contacto directo con Solca, tienen alguna conexión con ellos, quizás trabajan de manera vinculada con ellos, reciben algún apoyo o ustedes son un apoyo para ellos, un soporte para sus pacientes. Bueno, en realidad nosotros no trabajamos vinculados a ellos legalmente. En realidad la mayor parte de nuestros pacientes sí son pacientes de Solca. Bueno, la presidenta de nuestra fundación precisamente es la trabajadora social de Solca, pero lógicamente todo tiene su parte, su particularidad, ¿no? Y cada quien atiende lo propio. Entonces, al momento que llega un paciente, nosotros podemos dar esa partecita que Solca obviamente es una fundación igual como Núcleo Santo Domingo que se dedica a la parte médica. Entonces nosotros queremos apoyar con ese plus, como lo dicen, es la parte espiritual sobre todo, la parte que todavía no se está tratando actualmente. Entonces podemos derivar a los pacientes de Solca a nuestra fundación.
Y como les comento, justamente la trabajadora social de Solca es nuestra presidenta. Entonces, más allá de trabajar conjuntamente como algo ya constituido legalmente, lo hacemos solamente con el hecho de conocer la necesidad de estos pacientes. Entonces, una vez que ya vemos digamos, sus necesidades, nosotros lo atendemos, pero obviamente en nuestro horario de trabajo, con las personas que se dedican a esto como tal. Viendo también la condición, ¿no? De pronto en la que Así se es. encuentren y todo. Bueno, en este caso también podemos ver que nos ayude, ¿no? Un poquito más saber de cómo se trata, de qué es, cuáles son los síntomas y demás situaciones en cómo es el cáncer de mama, Tati. Claro, gustosa aquí de responder algunas inquietudes. Para establecer el cáncer de mama, vamos a hablar un poquito acerca de la mama. La mama en la mujer es un órgano de índole sexual, es parte del sistema reproductor femenino. En esta va a estar conformada por una serie de lobulillos, que es donde van a estar las glándulas que van a proveer la leche. Estas van a estar conectadas por unos conductos, van a ser los conductos donde van a pasar la leche hacia el pezón. Esto va a estar sostenido por un tejido adiposo, que va a dar la forma característica de las mamas, que es una forma de gota. Entonces, al hablar del cáncer, todas estas células que están involucradas en el revestimiento o en la estructura de la mama van a estar alteradas. En este momento, las células de dicho tejido van a crecer, van a proliferarse de manera indiscriminada y sin respetar la estructura de la mama, lo cual va a traer los problemas. Entonces, este cúmulo de células van a formar lo que se conoce tumores. Estos tumores van a ser benignos o malignos. La diferencia entre estas dos entidades es que el benigno va a crecer y se va a quedar dentro, pero el maligno tiene mucha probabilidad de que se esparza, conocida como metástasis. Muy bien. Me gustaría entender un poco más cuáles son, Tati, las posibilidades en las que se produce un cáncer de mama, porque puede ser una consistencia genética, hereditaria, puede haber una predisposición quizás por parte de, hemos escuchado mucho el tema de que, si tu mamá tuvo cáncer, también tienes la probabilidad de desarrollarlo. Y también es importante manifestar las posibilidades que existen de que se presente el cáncer de mama, quizás por un golpe, porque yo recuerdo que en el colegio, una vez sin querer le golpeé con el codo el seno a una amiga y ella se puso a llorar diciendo que le iba a dar cáncer. Entonces es importantísimo quizás estos mitos o estas dudas que pueden surgir de una realidad o no, porque son posibilidades que existen, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, entonces, respondiendo a tu pregunta, es muy importante saber que existen riesgos o predisponentes que pueden ocasionar que se desarrolle el cáncer. Como riesgos tenemos el consumo de alcohol, tenemos el tabaquismo, tenemos la exposición prolongada de hormonas. Como les dije, está muy regulado el sistema reproductivo, entonces van a trabajar hormonas como el estrógeno, la progesterona. Y hay un componente hereditario, claro que sí, hay un componente hereditario que va a estar ligado sobre todo a las mujeres. Esta da la posibilidad de que si es que hay mutaciones en determinados genes, en este caso el BRCA1 y el 2, pueden ser ligados y ser traspasados de generación en generación. Entonces, si es que tu mamá, tu tía, tu abuelita tienen este gen, es probable que también lo tengas tú. Y si se altera este gen, pues ahí es cuando se desarrolla la enfermedad. También, no solo en caso de mujeres, hay una posibilidad, el 1% de que pasen en varones. En este caso, si es que tú tienes un familiar varón que haya sido detectado, es muy probable que tú también lo tengas, toda tu familia lo tenga. Entonces, es algo que se debe ver y consultar con tu doctor. Además, existen diferentes tipos de cáncer. En este caso, el más prevalente es el cáncer ductal de mama, que está en los conductos. Hay otros tipos de cánceres, como te estás diciendo, tal vez el golpe. Sí es un porcentaje menor,
Si hay el cáncer de tipo inflamatorio, que puede ser por algún golpe, pero en realidad no es tanto las estadísticas. Claro. Es mayoritariamente el cáncer ductal seguido por el lobo biliar. Interesante, es decir, que no solo es un cáncer de mama, sino que existen diversos tipos. En el sentido de que, o sea, tenemos que cuidarnos no solamente en el tema de los golpes, de como muchas veces haciendo alguna labor en el hogar, en la alimentación, claro, lo que es el tema del alcohol, tabaquismo y demás, que son, por lo general, algo que yo escuchaba era que nos afecta mucho más a las mujeres, entonces sí es como que un porcentaje mucho más riesgoso en el sentido solamente por ser mujer. Aparte, el tema de la edad, ¿a partir de qué edad es más probable de que se pueda tener la enfermedad? Ya, a partir de la edad tenemos que tener en cuenta que a la exposición de estos estrógenos y estas hormonas es más riesgoso. Mientras más tiempo tengas expuesto a esto, más probabilidades. Entonces, si es que la regla, conocida como menarquia, cuando es la primera vez que tienes, inicia a menos de los 12 años y la regla termina muy tarde, mayor de los 55 años, tenemos un periodo prolongado. Eso quiere decir que hay más tiempo que tú estás expuesto a esas hormonas y te pueden hacer daño. Entonces, a partir menor de 12 y mayor de 55. ¿Pero qué hormonas te refieres? Las hormonas ¿que produce el cuerpo naturalmente? Claro, naturalmente. El estrógeno y la progesterona, que están inmiscuidas en todos los cambios del ciclo menstrual y de la reproducción. Pero me parece importante aclarar este punto. No significa que todas las mujeres van a desarrollar el cáncer por estar expuestos más tiempo, sino que es una probabilidad, ¿no? Claro. Existe una posibilidad de que este factor haga que una mujer pueda desarrollar cáncer. Y Carolina, me gustaría poder conocer desde la parte de ustedes como fundación, ¿qué grupos etarios ustedes han tenido mayor alcance en el tema del cáncer, ¿no? Porque si bien es cierto, como Tati nos estaba contando anteriormente, existe una predisposición a que mujeres muy mayores que ya pasen la menopausia desarrollen, tengan mayor probabilidad de desarrollar cáncer o que se lo detecten en ese momento, pero en su experiencia, ¿ustedes han tenido casos quizás de adolescentes con cáncer? Bueno, actualmente no. En nuestro grupo de hecho no tenemos pacientes. ¿Pero lo han tenido? No, hasta ahora no. Solamente, y como nosotros no solamente nos enfocamos en cierto tipo de cáncer, sino en realidad a pacientes oncológicos en general, entonces hemos tenido pacientes tanto mujeres como hombres. Pero ¿qué tipos de cáncer son los que son más frecuentes, al menos a nivel local, ¿no? Para podernos sintonizar. En nuestro caso, como estadísticas como tal, en nuestra fundación, lo que he podido ver es cáncer de próstata. Imagínate. Leucemia. Desgraciadamente, estos pacientes incluso ya han fallecido, pero lo que a nosotros nos llena como fundación es que hemos podido, justamente como les menciono, actuar en esa parte que se está descuidando un poco, que es la parte espiritual, la parte psicológica sobre todo. Carolina, considero que es importante lo que acabas de mencionar, porque muchas personas creen, bueno, y si ya me voy a morir con algún cáncer, ¿para qué hacer algo? Pero hay que entender que la labor que hacen las fundaciones o las entidades de salud buscan de alguna forma generar condiciones de vida más adecuadas, ¿no? Hacer que, bueno, si ya tengo un cáncer terminal, un cáncer decisivo, al menos que la etapa durante toda mi vida pueda ser una mejor condición para que yo me sienta más tranquilo y demás. ¿Ustedes qué hacen en ese aspecto, por ejemplo? Claro, precisamente nuestra doctora nos puede corroborar eso, los cuidados paliativos que recibe un paciente en sus etapas finales. Esa es la palabra, cuidados paliativos. Sí, Ajá. Es algo muy importante, pero eso va más a la parte física del ser humano. Nosotros nos centramos más al otro, pese a que contamos con personal que conoce, médicos oncólogos, tenemos un personal desde un psicólogo clínico, terapistas familiares, terapistas en duelo, tenemos un equipo que podemos trabajar en ese sentido, porque justamente las personas asumimos que, bueno, es mi último tiempo de vida, ya qué podemos hacer, pero en realidad
no solamente está el paciente que ya se va, está la familia que queda, Claro. y son ellos los más afectados. Entonces, hemos tenido pacientes niños también, ha sido muy triste, pero la manera en cómo nosotros podemos apoyarles para que ellos puedan sobrellevar este duelo, es lo que principalmente nos hace a nosotros, nos motiva a trabajar. De hecho, en esta semana, el 22 de octubre, vamos a dar un taller, están cordialmente invitados. Claro, me parece que al final podemos dejar la reseña claro para que sí. podamos invitar a todos. Es justamente precisamente para tratar este tema del duelo. Es algo muy Carolina, importante. ya como que para terminar un poquito en esta pregunta anterior, cuéntanos qué es lo más complicado y lo más difícil que ustedes perciben de una persona diagnosticada con cáncer. ¿Qué es, más allá del duelo, qué es lo que les conmueve a ellos? Quizás no cumplir las actividades o metas que tenían propuestas, o quizás tener la idea de que su tiempo se terminó y les da miedo, por ejemplo, dejar a su familia. Sí, bueno, en realidad es un sinnúmero de cosas, incluso hemos hablado en talleres de sus últimas voluntades, porque aunque suene triste, es algo muy importante, es algo que el paciente va a sentir cierta tranquilidad el momento de su partida, el momento que estén en este proceso de los cuidados paliativos. Y justamente hemos también dado charlas, hemos dado talleres, para no solamente centrarnos en esta parte triste, sino que la calidad de vida de ellos pueda sostenerse a lo largo del tiempo que ellos puedan permanecer en este mundo. Sí, pero tampoco lo debemos poner tan así, ¿no? Porque Claro. va a sonar como que, ay, bueno, lo que toca. Pero yo considero que, bueno, he visto algunos casos de personas diagnosticadas con cáncer y que de una u otra manera lo afrontan y toman lo positivo de la situación y salen adelante. Pierina. Claro, bueno, en ese sí hay que ver siempre la situación, ¿no? En cómo se encuentran de manera psicológica, pues afecta bastante. Y dentro de estos detalles, de todo el tema de cómo ellos se Clínico. desprenden, claro, también entra el tema de los síntomas, ¿no? ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta o cómo podemos tener como que esta situación de poder decir, hay una alerta, ¿no? ¿Cuáles serían los primeros, los medianos y a largo plazo, pues los síntomas en sí del cáncer? Ya, muy bien. Respondiendo a tu pregunta, Pierina, tenemos que establecer que las mamas son diferentes, no hay una mama igual entre las mujeres, incluso entre nosotras, en nuestro cuerpo mismo, la una es diferente a la otra. Entonces, van a variar, pueden cambiar según el ciclo, si es que está tomando anticonceptivos, van a cambiar, van a haber movimientos del cuerpo, tal vez el bajo o la subida del peso. Esto es normal. Cuando ya nos tenemos que estar alertando es a los cambios que puedan haber y que se hayan establecido en un periodo definitivo. Entonces, los cambios pueden ser que comiencen a aparecer tumoraciones, una bolita, sobre todo en esta parte del cuadrante superior externo. Más bien, digámoslo, cerca de la axila. Cerca de la axila y sobre todo debajo de la axila. Es muy importante, por eso, como dices, el eslogan de tócate. Es la mejor manera de poder estar en contacto con cualquier cambio si es que te tocas. Entonces, si ves una tumoración, si ves un cambio de coloración que se vuelve rojizo, cambia la textura, ya no es lisa, sino es como cáscara de piel, o comienza a haber secreciones por el pezón, una no estás lactando, otra no es leche, es un color cobrizo o incluso sangre. Como Estos pus son será, ¿no? De pus, blanquecino, ajá. Estos son cambios que nos van a decir algo está pasando y no es normal. También el dolor acompañado a veces pueden ser indoloro, por eso es como que si es que es una bolita puede ser alarmante. Perdón, ¿sabes que quiero comentar algo? Cuando yo estaba en la etapa de la pubertad, bueno, yo era muy delgadito y yo sentía en mi tetilla, sentía una bolita y me dolía.
era como si me estuvieran punzando con una aguja. Y obviamente uno desconoce su cuerpo, bueno, esos cambios son nuevos, y yo tenía mucho temor y mucho miedo, y yo le preguntaba a un primo que también era súper delgado que si él había sentido algo igual. Mismo. Entonces yo siempre crecí con este miedo y ese temor de que tal vez sea cáncer de mama, ¿no? Entonces creo que también es importante aclarar cuáles son los ciclos del desarrollo en los adolescentes para diferenciar, ¿no? Y por eso también marcábamos la pregunta anterior de en qué edades se da más frecuentemente el cáncer de mama, ¿no? Entonces, quizás puedas explicar un poco esto de los estadios de Tanner, quizás no a profundidad, pero simplemente de manera general, que es parte del desarrollo y que pueden aparecer ciertas... Claro, porque sí se dan casos. Claro. De hecho, Sí. yo justamente cuando estaba investigando del tema, resultó que hay una chica de 24 años, imagínense. Hasta yo me asusté, yo dije, o sea, ¿cómo uno tan joven puede llegar a tener? Pero en sí, ella ya contando su historial clínico, daba el hecho de que el papá tiene cáncer, la mamá tiene cáncer, o sea, dentro de la familia, tanto como de mamá y papá, padecían del cáncer, entonces es más propensa a tener la enfermedad. Entonces yo sí digo, de pronto puede ser que pueda afectar a una edad mucho mayor, pero sí tenemos la posibilidad, Claro, en con caso los de que factores puede ser más predisponentes. frecuente. Claro, y mientras más joven o menor la edad, pues es más agresivo o es más prevalente el cáncer. Entonces, ahí es como que de los cuadros más graves si es que inicia en tempranas edades. Y pues respondiendo a lo del desarrollo, bueno, el Tanner es una Los escala, botones mamarios. ajá, es una escala que se utiliza sobre todo en la pediatría para estratificar el estado de desarrollo. Pero bueno, la pregunta más bien iba encaminada a que las niñas y los niños van a sentir un cambio, un Claro, abultamiento, entonces... a partir de la etapa 3. Claro. Comienzas. Eso es ya, pero hay que dejarlo claro que es normal que es sientan normal. un abultamiento. Sí, es normal. Sobre todo, eso es lo primero que se desarrolla. No se va a desarrollar el volumen de tu mama, sino el pezón. El pezón. El pezón, la puntita. Entonces, Y puede pica. asustar. Claro, es un cambio, es un cambio en el tejido, entonces se va a comenzar Va a creciendo el transformar, va a tejido. crecer. Entonces, sí te va a molestar, te va a picar, pero eso es normal. Así Ya. que no hay que asustarse en esos casos. Es parte del desarrollo, que también están intervenidas las hormonas que nos ayudan a tanto varones como mujeres a desarrollar nuestro cuerpo, pero son cambios que ya son esperados y que no hay que tener miedo. Como que preocuparse en ese sentido. Bueno, Bueno, en este caso, de pronto, alguna cosita más, de pronto en el hecho de que como nosotros también ser, ¿no?, parte de la familia, es algo que también me quedó acá con Carolina un poquito dudoso. Me gusta el tema de poder saber que les ayudan de manera espiritual, me comentaba. Entonces, ¿qué tipo de actividades hacen, ¿no?, en este sentido de poder ser parte de, ¿no? Por ejemplo, aparte de los talleres, de pronto visitas domiciliarias, o cómo se manejan en ámbito. Bueno, nosotros no solamente tratamos con pacientes en etapa terminal, tratamos con un sinnúmero de casos, y la parte espiritual, la que abordamos, obviamente le dejamos a un profesional en teología y también en capellanía, que es en este caso es justamente el líder de una de las iglesias que son nuestros auspiciantes principales. Y aparte de esto, la terapista en duelo, ella también se encarga de esta parte espiritual. Y nosotros como fundación hemos podido actuar desde intervenciones a nivel económico, no solamente con aportes para que se realicen los exámenes como tal, sino también en momentos que hemos pasado por una situación económica bastante fuerte, Claro, que hemos porque sido son caros, golpeados tratamientos caros. por la pandemia. También hemos visto por los pacientes, porque justamente ellos han estado en esta situación de vulnerabilidad, justo eran parte de este grupo vulnerable que no podía salir, que no podía trabajar, al menos cuando empezó la pandemia. Hemos hecho apoyos económicos con vituallas, la entrega de alimentos no perecederos, Claro. etcétera.
Bueno, eso sí, es bueno porque de todas maneras en pandemia sí hubo como que bastante el tipo de no poder salir a trabajar. Entonces, algo que también me llamó la atención era de que, o sea, fuera de la pandemia no dejar de hacerse el tratamiento, porque mucha gente abandonó el tratamiento porque no podían ir a citas, porque no podían estar en lugares no expuestos a diferentes tipos de gérmenes o demás, bacterias que pueden incluso afectar volverlos de otra vulnerables, forma, ¿no? claro, volverlos a enfermarlos más. Entonces sí era como que esta situación de que no, me da miedo, entonces dejaban pasarse estas situaciones. Entonces, bueno que saber que sí hay como que personas que se encargan de eso, ¿no? Saber que sí hay ese espacio más que todo. Y otra dudita, de pronto para informar, ¿no? A todas las familias que nos escuchan, ¿cómo llegar, ¿no? a ustedes? ¿Cómo poder ser parte de la fundación? Bueno, para ser parte como voluntario de nuestra fundación, tenemos nuestros contactos en redes sociales y tal vez más adelante los podemos dar. Y para ser voluntario es necesario hacer un curso en la fundación, dura alrededor de 4 meses, son 4 módulos, ya la persona voluntaria decide si va a ser intensivo o no. Y después de esto, una vez que el voluntario esté capacitado, porque es necesario que un voluntario haga bien su trabajo. Es muy importante tener ese deseo de servir, pero también de hacerlo bien. Entonces, es necesario para nosotros que el voluntario pueda aplicar en este curso toda su buena voluntad y también que vaya de la mano con el conocimiento que necesita para apoyar en los casos que nosotros vayamos tratando en nuestros proyectos. Claro. Bueno, y las personas que desean apoyo de nuestra fundación pueden contactarse con nosotros en nuestras redes sociales. Nosotros encantados de ayudarles. No solamente atendemos a cierto grupo de personas, no solamente nos centramos en niños o adolescentes, sino en realidad a personas. En toda la población. Así es, en la población en general. Qué bien conocer eso, Carolina. Gracias por... Y sí, vamos a compartir las redes sociales también en nuestras páginas que estábamos promocionando anteriormente, y aprovechamos el espacio también para enviar un video, compartir un video con ustedes para que podamos conocer un poco más de cómo se vive esta situación del cáncer de mama en nuestra región y también en nuestro país. ¿Por qué no? Por favor, para... Sinceramente, como muchas de nosotras, pensamos que no va a haber nada, ¿vale? Yo abrí mi resultado y lo vi. Estaba trabajando de noches, realmente pensé que, primero, que no era nada, y segundo, que igual no estaría siquiera el resultado. Y sí que lo vi, me enteré esa misma noche al poco de entrar a trabajar, no sé si sería la 1 de la madrugada o una cosa así. Y en principio dije, ostras, pues es cáncer. El día que vi que estaban los resultados, directamente fui a la consulta a 22 a que me diesen, porque yo quería que me diesen un diagnóstico con lo que iba a pasar después. No yo ver un resultado y montarme en la cabeza pues el peor de los escenarios, ¿no? Por casualidades bajé al servicio de radiología a citar una prueba a una compañera y entonces aproveché para citarme la mamografía y me dijeron, bueno, pues háztela en este momento que no hay nadie. Esto fue el día 5 de enero, yo tengo 3 niños, era el día de antes de Reyes y bueno, pues excuso de decirte que fue el peor día de Reyes de mi vida, claro está. Más de 20 años trabajando como enfermeras avalan la trayectoria de estas 3 mujeres. Pero ellas, además de su profesión, comparten uno de los momentos más difíciles de su vida, el cáncer de mama. Las 3 coinciden. Cuando te llega algo así, durante el tratamiento todo lo que sabes sobre enfermería pasa a un segundo plano y llegan las dudas y la incertidumbre. Por ello, tener cerca a sus compañeras es un pilar fundamental para cuidarlas y ayudarlas durante todo el proceso. Qué gusto. O sea, que alguien te diga las cosas de verdad. O sea, que sí que el médico te da muchísima información, pero hasta que yo no me senté ese día en el sillón y Chus me habló, incluso me tranquilizó. Ella luego me transmitió que lo que yo le había contado y como yo le había tratado, que le había supuesto mucho y que había sido muy beneficioso para ella. Me dijo, es que me lo has contado, es que todo justo, te doy las gracias, y vino a agradecérmelo y yo dije, jolín, es que lo que decimos es importante, yo sé que es importante, pero no sabía que causaba tanta mella. Cuando te invade la desesperanza y la incertidumbre, pues eres sobre todo persona, entonces
Pues bueno, yo además de enfermera tengo el título de psicóloga y en ese momento te digo que te quedas un poco sin recursos. Es que en esta fase es muy importante la enfermería porque las tienes a tu lado y son las que pues ven tus necesidades, ven qué recursos tienes para cubrirlas o cuáles te faltan. Muchas veces intentas separar lo que dices de no llevarte a casa unas cosas y otras, pero cuando vienen estos casos dices estamos todos expuestos y a todos nos puede pasar. Porque es una etapa muy dura, que hay que pasarlo, pero hay que tener esperanza porque la vida sigue. Siempre estás en el otro lado, ¿no? Como yo decía, eran los otros, que eran los pacientes, y nosotros, que somos los profesionales. Y de repente, pues un día, el día que me dieron el diagnóstico, yo fui con el pijama blanco y ese mismo día me quedé de pijama blanco y pasé a estar en el otro lado. Bea nos ha dado a nosotros más de lo que nosotros le hayamos podido dar a ella. Yo la recuerdo y pienso que si a mí me pasa algo así, yo quiero ser como ella. Tratamientos muy duros y un cambio drástico en el físico que les ha enseñado a vivir. Su familia, sus amigos y su entorno se convirtieron desde el primer momento en parte imprescindible para la recuperación. Hablo con mi marido, te lo cuento, pues es un poco drama, claro, porque nadie se espera esta noticia y a continuación pues se lo cuento a mis padres, igual, bueno, pues todo el apoyo que necesites, nos volcamos en ti, ahora eres tú lo que va a guiar toda nuestra actividad. Dije, bueno, mis hijos son muy pequeños y no saben lo que es el cáncer y es una oportunidad estupenda para que la primera vez que oigan esa palabra, ¿cómo se lo voy a contar yo? Tengo la oportunidad de contarles lo que yo quiero que sepan del cáncer. Como no tenía ni idea de cómo contárselo, pues se lo fui contando como un cuento, ¿no? Pues mira, hay unas celulitas en el cuerpo que hay veces que unas se vuelven un poco locas y no están haciendo su función. A partir de ahora, las revisiones serán prácticamente para toda la vida. La palabra curación no existe, pero sí la de superación. Aún así, y más allá del optimismo, reconocen que es imposible no pensar a veces en una recaída. El cáncer de mama, simple y llanamente, es una enfermedad crónica. No es un diagnóstico de muerte. Me he hecho como amiga del miedo, ¿no? Porque ya sé que cuando empieza aquí, pues me está intentando cuidar, ¿no? Dándome un aviso de, oye, que aquí puede pasar algo, ¿qué tal? Es un pensamiento que, por desgracia, tienes, te puedo decir que casi todos los días de tu vida. O sea, si me dicen que algo va mal, que es de mí y que es de mi familia. Yo he tardado mucho, bueno, a ver, no ha pasado tanto, pero yo guardé el árbol de Navidad de este año pensando que no lo iba a volver a ver nunca. Ellas son solo una pequeña muestra de las más de 30.000 mujeres que son diagnosticadas cada año. Mujeres valientes, luchadoras y, en el 90% de los casos, supervivientes. Bueno, regresamos, vimos varios testimonios de mujeres que han padecido y han pasado por este diagnóstico de cáncer de mama. Y es importante destacar que la detección precoz siempre tiene un fin específico, que es el de mejorar el pronóstico, la supervisión y, por supuesto, el tratamiento para garantizar que la mujer pueda salir de este diagnóstico, que algunas veces es visto negativamente, como lo veníamos conversando anteriormente. Claro. También. Quisiera... Perdón. Sí, justamente estaba pensando en las situaciones de los testimonios, ¿no? De las que pudimos ver. Son personas que realmente trabajan dentro del medio, eran enfermeras, eran psicólogas, eran doctoras. Entonces, ellas sí comentan como que eran parte del equipo de salud, ajá, que realmente tratan este tipo de enfermedad. Entonces, muchas veces dice, de pronto a ella no le puede pasar porque tiene el conocimiento de, exacto, pero realmente nos damos cuenta que por más conocimiento de todo, o sea, todos estamos expuestos a la enfermedad, todos estamos vulnerables realmente en cualquier momento en tener no solamente cáncer de mama, sino cualquier otro tipo de cáncer. Entonces, una de ellas explicaba el tema de cómo explicarle a mis hijos tengo cáncer, ¿no? O cómo poder ser parte, ¿no? de este tema. Entonces sí me llegó bastante más que todo el testimonio de ella, porque ella decía, es que mis hijos nunca sabían qué era la palabra cáncer, entonces me dio esa oportunidad de explicar cómo dar esa enfermedad, ¿no? Cómo poder abarcarlo del tema familiar, de su esposo, de que si tuvieron problemas en sí, cómo abordarlo, ¿no? También son situaciones. Mira Pierina, lo que dices me llama súper la atención,
porque es parte del duelo. Claro. Es lo que nos comentaba Carolina hace un momento. Es parte del duelo también el desprenderse de esa situación y hacer sensibles a la familia de que en algún momento posiblemente pueda ser que no logre superar la batalla y me tenga que ir. Entonces, el duelo no solamente tiene que ver con el paciente que afronta el cáncer, sino también con su familia. Y ese tema me gustaría seguirlo tocando con Carolina, por supuesto, ya que ellos como fundación están muy cerca de la estructura familiar como tal. Y cuéntanos, Carolina, ¿qué marca el sentido para un trabajo eficaz? ¿A qué me refiero con esta pregunta? Me imagino que ustedes han tenido casos de pacientes que se enteran de su diagnóstico y dicen, no quiero más. O sea, ya no quiero más, están en una situación de negación, obviamente todavía no lo afrontan, pero ¿qué condiciones sociales, socioeconómicas ustedes han visto como una barrera más directa? Quizás la falta de dinero, la falta de apoyo familiar o simplemente es quizás la falta de sobreponerse al diagnóstico que tienen. ¿Cuál es la barrera que ustedes han visto más en estos casos de personas diagnosticadas con cáncer? Bueno, como decíamos, el tema del duelo no solamente va alrededor de la pérdida como tal del paciente, sino incluso como estamos tocando el tema del cáncer de mama. Hay pacientes que se han realizado la mastectomía y por el hecho de perder una parte de su cuerpo, también necesita este proceso que tienen que afrontar como pérdida. Y el tema de la barrera que hemos podido darnos cuenta es el tema económico. Esta enfermedad, en cuestión de, hablemoslo así, el tema de la inversión para el bienestar del paciente es una barrera bastante grande que hay aquí en el país. Nosotros como fundación hemos podido darnos cuenta de esto porque el tema socioeconómico, sociocultural, hace que personas no solamente se queden con el diagnóstico médico, sino que acudan a otro tipo de terapias alternativas, por decirlo así. El tema de idiosincrasia de la gente es bastante complicado manejarlo, porque ellos, por aferrarse a algo que les dé un poquito más de esperanza, siguen cualquier tratamiento, cualquier consejo que les dé un vecino, un amigo. Entonces, en este tema no se quedan solamente con el tratamiento médico como tal, que es lo que científicamente está comprobado. Entonces, obviamente acuden a esto porque muchas veces no encuentran el factor económico para poder solventar esta dura enfermedad. Perfecto. Y Tatiana, quizás dentro de los síntomas que nos mencionabas, ya estaba el tema de el aparecimiento de un bulto que puede generar dolor, que puede generar onopus y demás, ¿no? Un cambio de coloración. Pero, ¿en qué momento tiene que una paciente acudir al médico a hacerse atender y qué tipo de exámenes se realiza para poderlo diagnosticar? Claro, como les expliqué, pueden haber signos o que nos digan que es probable que haya un cáncer, pero en la mayor de los casos es no un cáncer, sino un tumor benigno, que es otro tratamiento completamente diferente. Entonces, cuando hay que preocuparnos es cuando, además de estos cambios, comienza ya a haber retracción del pezón, comienza ya a haber dolor. El dolor es uno de los puntos claves, como les dije, al principio puede ser que sea indolor, pero conforme el tiempo, conforme vaya creciendo, conforme vaya comprimiendo nervios y estructuras, va a comenzar el dolor. Entonces, eso es un punto en donde se debe correr e ir al doctor. También, si es que tienes familiares, si es que te enteraste de que tu hermana, tu mamá, tu abuelita, o algún caso en un cáncer de hombre, pues es muy reglamentario que vayas y que instruyas y preguntes con tu doctor más cercano y de confianza. ¿Y qué tipo de exámenes son los que se practican básicamente? Claro, en el medio de detección lo primordial siempre es tócate, como venimos explicando. Cuando ya esté detectado esto, el examen, el gold estándar para la detección del cáncer de mama es la mamografía. La mamografía es una RX de la mama, es en un equipo diferente que tiene una
una estabilidad para la mama con una placa y acá. Entonces, yo nunca me he hecho, pero he visto y sí comprimen a la mama. Entonces, este ¿te aplastan el seno? Sí, Ha de ser como te aplastan. doloroso, ¿no? Entonces, debe ser doloroso, sobre todo a las pacientes que una ya tienen dolor y otra pues tienen mamas grandes. Esto también, el tema de las mamas grandes también complica el diagnóstico, por lo que tienen mayor densidad de mamaria, entonces puede haber confusión, pero la mamografía es el gold estándar. Después de esto, si es que se detecta algún cambio, alguna tumoración, alguna masa, algún cambio en la imagen, se prosigue con el eco. El eco, después de esto, nos va a ayudar a saber la consistencia de esto, ya que emite ondas sonoras que nos va a ayudar a ver si es que es sólido o si es que es de un contenido líquido. Si es un contenido líquido es más benigno, es un quiste, es una bolita, que se puede tratar diferente. Ya si es que es sólido, si tiene características más sólidas, irregulares, nos indica que ya se trata de un cáncer. Y lo siguiente que se debe hacer es, y ya como diagnóstico definitivo, es la biopsia, que se puede hacer dependiendo de qué tan grande sea la masa para abordar mejor, puede ser con aguja fina, con una biopsia core, que es más grande, o si no una biopsia por incisión, pero esto ya en determinados casos. Bueno, claro, viendo si no la gravedad del asunto, asumo, claro. ¿no? Pero bueno, sí, eso sí es recomendable porque muchas veces uno va, ¿no?, a hacerse algún chequeo ginecológico y demás, ¿no? O sea, la primera instancia, la primera consulta, ¿con qué tendría que ir? ¿Directamente al oncólogo o primero al ginecólogo? O al médico general. O al médico general. Exacto. Primero siempre se inicia, hay niveles de atención. No puedes ir y decir, no, es que yo tengo cáncer y me voy ya al oncólogo. Claro. Tenemos que primero estar seguros. Un proceso, ¿no? Y además, primero siempre se capta desde la atención básica. En caso de que quieres desde el primer nivel, médico general. De allí hacen estudios y si se considera, vamos refiriendo según los niveles de atención necesarios. En este caso, el siguiente punto, después la mamografía. Del médico general, el ginecólogo. El ginecólogo es el que puede dar paso a la mamografía. Ya. Entonces, y el ginecólogo, él te deriva a la oncología. Creo que lo principal en primer nivel es lo de la prevención y nos gustaría, no sé si quizás hacemos un ejercicio ya que estamos transmitiendo en vivo. Pueden, como lo decía, encontrarnos en nuestro Facebook en Ritmo 98.5 FM, ver la transmisión. Y quizás, Tatiana, nos podemos hacer una demostración y narrarla, ir narrando los pasos para enseñar a la gente que nos ve. Recordar que tenemos mamás de los proyectos que forman parte de la fundación para irles explicando cómo deberían tocarse como un mecanismo de prevención. Claro. Entonces, no sé, podemos comenzar quizás y todos lo repetimos todos y lo vamos narrando, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio. Sí, las cámaras nos están enfocando, no hay ningún problema. Justo te están enfocando a ti para que vayas enseñándonos cómo hacerlo. Entonces, es un examen bilateral que tienen que hacer, no solo una, es a las dos. Entonces, siempre vamos a tener que tratar de ver la simetría que puede tener nuestras mamas. ¿Y esto puede ser con ropa o tiene que ser desnudo? No, es necesario que sea desnudo. Por ejemplo, un buen momento en el que se puede hacer este examen es el momento de cuando nos duchamos. Es un excelente momento en donde nos podemos explorar y tocar. Entonces, es excelente ese momento, pero es necesario hacerlo sin ninguna ropa, sin el brasier. Es que muchas veces el brasier también causa, ¿no?, el hecho de algún bulto, de pronto tiende que el tejido un poquito se ponga como no duro. De la misma textura, claro. Cambia la textura por la compresión. Sí, me pasa mucho. ¿Sí? Suele pasar. Ya, a ver, entonces explícanos cómo ir haciendo los pasos. Primero tenemos que ver la inspección así. ¿Ves cómo está tu mama? Si está más grandecita, si está más chiquita. Por lo general siempre hay una más chiquita o más grande que la otra, eso es indiferente. Pero cuando ya es más grande, pues es más peligroso. Vamos a comenzar rectos, muy rectos. Ya, todos. pongámonos rectos todos. ¿Ya? Entonces con la mano contralateral, o sea, si tú vas a utilizar la derecha, vas a analizarte la izquierda y la izquierda con la derecha. Ya, al revés. Mano derecha,
casi te digo usted, en el seno o en el pezón izquierdo. Y la mano izquierda en el contrario. Entonces, la mama tiene forma de gota, como podemos ver, pero en sí vamos a imaginarnos que es un círculo. Vamos a trazar, hay diferentes maneras de cómo poder... La más común y la más práctica. La más práctica es la forma de espiral. Entonces, vamos a comenzar desde el pezón. Ya, desde el centro. Y puede ser con los movimientos de las manecillas del reloj, como tú quieras, o contra. Pero tienes que ser la misma acá y la misma acá. Si ya, te vas perfecto. Así, te vas hacia el otro lado. Como si fuese un reloj. Entonces, aquí está la bolita y vamos a comenzar. Aquí está el pezón. Vamos a comenzar moviendo alrededor en forma de espiral, asegurándote de tocar todos los cuadrantes, porque la mama, si es circular, va a tener 4 cuadrantes. Entonces, vamos viendo cuántos cuadrantes. Como les dije, el superior externo es el que más probable puede ser. Y sobre el que todo, está cerca de la axila y cerca de las costillas. Sí, cerca de las costillas. Entonces, es muy importante también, además de que cuando ya te palpaste toda la longitud de tu mama, también hacerlo así hacia tu axila, para ver si es que existe algunos ganglios. Acá también, de la misma forma, por eso, siempre tiene que ser contralateral, porque no vas a hacer esto, tienes que hacerlo con esta mano. Perfecto, entonces las personas que lo lograron ver en la transmisión y las personas que nos escucharon, hay que palpar toda la estructura de la mama en forma circular, con todos los deditos, hasta sentir si es que existe o no un nódulo, que puede ser alguna masa que, como ya nos explicaba, podría ser un tumor. Bueno, y para ir finalizando ya esta entrevista, el tiempo se pasa volando, lo que tenemos que tratar es amplio. Quisiéramos conocer ya de Carolina, quizás dónde están ubicados, la dirección, sus redes, sus números de teléfono, a quién contactar y quiénes pueden formar parte como beneficiarios de los proyectos que ustedes tienen como fundación. Por favor. También su mensaje, las recomendaciones a las familias que nos escuchan y demás. Bueno, claro que sí. Nuevamente un agradecimiento por la oportunidad de estar aquí, dar a conocer los servicios que como fundación prestamos. Bueno, creo que la herramienta que tenemos en nuestra mano, que es la prevención, es lo más importante siempre. Y pues nos pueden encontrar, nuestras oficinas están ubicadas en la calle La Niña y Juan Bautista, cerca a la escuela UNE, justamente antes de llegar a la Liberación Popular. Ahí estamos, Aliento de Vida, en nuestras redes sociales, en Instagram estamos como Aliento de Vida Ecuador y en Facebook como Fundación Cristiana Aliento de Vida. Pueden contactarse al teléfono 098-6412-565. Nosotros estamos encantados de atender justamente en este proyecto FER a los pacientes oncológicos, sea desde niños, adultos mayores. ¿Qué otro tipo de proyectos también manejan ustedes? Bueno, actualmente nos hemos centrado en estamos queriendo trabajar también en proyectos con madres de adolescentes. También hemos atendido como asistencia humanitaria a personas en procesos de movilidad y también a adolescentes y bueno, a jóvenes en procesos de callejización también. Entonces, todos son bienvenidos. En realidad no nos centramos solamente en un grupo como tal, y más adelante, con el apoyo de nuestros voluntarios y de nuestros donantes también, podemos ejecutar más proyectos, porque cabe recalcar que esta fundación es con fondos propios, con fondos de autogestión. Muchas gracias entonces por acompañarnos a la ingeniera Carolina Mazón, que viene de parte de la Fundación Cristiana Aliento de Vida. Muy amable por estar aquí. Pues lo mismo, quizás Tatiana, que nos dejes un mensaje final, una recomendación de lo más importante que tú consideres que las personas en casa deben tomar en cuenta para prevenir el cáncer de mama. Ok, sí, en todo caso, la prevención es la herramienta más importante que tenemos para combatir el cáncer. En este caso, el cáncer de mama es devastador, tanto para la familia, para los familiares, y no se diga el paciente mismo, ya que, como nos explicó nuestra compañera, hay casos en donde se necesita quitar completamente la mama, la mastectomía. Incluso hay profilaxis donde
se decide extraer la glándula mamaria bilateralmente, entonces cómo queda la mujer en este caso es algo que no se lo desea a nadie. Entonces la prevención es algo que es fundamental. Hacer el examen de pesquisa tú mismo, tócate, no dejes de hacerlo, sobre todo en los momentos que puedes hacerlo. Esto nos va a ayudar a poder tener signos precoces de que algo malo está pasando y poder acercarte a tu médico y tratarlo. Muchas gracias, Tatiana, por habernos acompañado. Pierina. Bueno, también saber que las diferentes familias y madres de familia que nos acompañan siempre cada sábado, enviarles un saludo a todos los que comentaron, que están siempre conectados a través del Facebook Live. La verdad es que un saludo, muchas por gracias, favor. Un saludo. A las cámaras. Sí, son muy importantes siempre todos los sábados que nos acompañan con sus comentarios y demás recomendaciones, pues saber que siempre estamos prestos a colaborar y ayudarles en cualquier situación a todas las madres de los distintos proyectos que maneja la Fundación. Y nada, pues agradecerle en este caso, este sábado Pierina Burbano les acompaña y muchas gracias, Byron, también por la compañía del día de hoy. La verdad es que siempre agradecida. Gracias, Cristian, y gracias a todos los que nos escuchan. Esperemos que se vuelva a repetir. Un mensaje final de mi parte. Recuerden que, como nos decía Tatiana y también Carolina, la prevención y la empatía y sentirse acompañado en este proceso es fundamental. Recuerden que siempre una palabra de aliento nos puede ayudar y por supuesto también la motivación de donde la podamos encontrar. Muy amables, gracias por sintonizarnos. Esperamos que nos volvamos a encontrar para la próxima. Buen día. Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Radio Ritmo 98.5 y Fundación Vivian Luzuriaga Vázquez presentaron su revista social estelar. Tú puedes, porque nacimos para servir. Gracias por su tiempo. De Santo Domingo para Ecuador, importadora Mayate, compañía limitada, la seguridad que todo va bien, repuesto